Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Microvalue. En esta ocasión es un mini curso de formación. Veremos las Stock Options o también llamadas opciones sobre acciones y lo he titulado Enemigo Invisible porque, como veremos, es un factor o una variable muy relevante dependiendo de cada compañía y cada caso, pero en general bastante relevante si existe, y en caso de no tenerlo en cuenta este factor, pues puede llegar a hacernos tomar ciertas decisiones teniendo en cuenta una información que pensamos que es real, pero de manera invisible, porque realmente no existe y para eso tenemos que conocerla bien. Pues digamos que sin ella pues pensaremos que tomamos una decisión en base a una información cuando en realidad es totalmente diferente. Vamos a ello. En este vídeo lo he dividido en tres partes principales. Primero explicaré qué son y cuáles son sus funciones de las Stock Options, cómo y dónde verlas en una compañía. Ya adelanto que será en el Annual Report, pero te explicaré de forma específica en qué parte o cómo analizar las Stock Options y cómo afectan a la cuenta de resultados y al estado de flujos de efectivo de una compañía, que al final es lo que nos interesa. Y por último, teniendo en cuenta todo esto, una vez expliquemos las Stock Options de manera sintetizada, pues al final lo que nos importa, ¿no? Cómo aplicarlo en la inversión o qué aplicaciones tiene la inversión en una compañía que estamos analizando. Bueno, empezamos por definir un poco qué son y para qué sirven las Stock Options. Bueno, como decía, la traducción literal de las Stock Options es la de opciones sobre acciones. Es decir, es la adquisición de una opción de compra, una opción call, por parte de empleados normalmente clave de la compañía o directivos, con un precio de ejercicio de esas acciones habitualmente por debajo del precio de mercado, porque si no, no tendría mucho sentido. Y normalmente los empleados o los directivos de esa compañía no pagan prima por dicha opción de compra, por lo que el coste es asumido por la compañía. Luego veremos con ejemplos para que quede más claro, pero quédate con este concepto que va a ser fundamental. En resumidas cuentas, la compañía le da una opción para adquirir acciones a algunos de sus empleados y estas opciones se ejercerán a un determinado precio y en un determinado momento. ¿Vale? Opción para comprar acciones en un momento y a un precio. Bien, la función principal de las Stock Options es la de retribuir a los empleados o directivos de la compañía, ya que al final le están regalando una opción de comprar unas acciones por debajo del precio de cotización. O sea, al final te están regalando dinero, entre comillas, ¿no? Es como si queremos comprar, me lo invento, ¿no? Constellation Software a $2.000 la acción. Bueno, pues tú como empleado te dan la opción de comprarlas hoy a $1.000, a la mitad de precio. Bueno, pues en realidad te están dando acciones con descuento que mañana puedes vender al doble de precio, con lo cual te están retribuyendo implícitamente, ¿no? Bien, y por último, decimos que puede tener coste o no para la compañía, y no solo por la prima, sino porque fundamentalmente hay dos formas de que esas acciones que le estás dando a tus empleados o a tus directivos, pues hay dos formas de que nazcan, digamos, estas acciones. Por un lado, la compañía puede recomprárselas a sí misma, lo cual tiene un coste en el mercado, lógicamente, como cualquier accionista. Es decir, compran con efectivo acciones en el mercado para luego dárselas a esos empleados, a esos directivos, al precio convenido en las opciones, o bien directamente se emiten esas acciones al mercado, son como pequeñas ampliaciones de capital, lo cual no conlleva directamente una salida de caja inmediata, aunque sí tiene un efecto de dilución al accionista.
como toda ampliación de capital. Lo que pasa es que son ampliaciones de capital pequeñas y recurrentes a medida que se van ejecutando esas opciones. Esta última, la de ampliar el capital poco a poco, ir diluyendo al accionista, es la forma más común de stock options que nos podemos encontrar en el mercado. Bien, y por último, aclarar que las stock options son pues una política muy común, ¿no?, en las compañías grandes, en las grandes corporaciones, sobre todo en las tecnológicas, por eso de captar o retener talento intelectual, ¿no? Y sí que es cierto que es poco habitual encontrar este tipo de operativas en las microcaps, en las pequeñas compañías. No obstante, hay otras que son medianas o incluso grandes, como Constellation Software, que no sé si podemos calificarla de mediano a grande, pero sea como fuere, es la principal posición, como sabes, de la cartera de Microvalue y es el equipo gestor directamente prohíbe este sistema retributivo. Lo vemos con un ejemplo ficticio, todo esto que hemos dicho, para que quede claro. Bien, la compañía A, la que sea, ofrece una opción de comprar 1000 acciones a un directivo, el que sea. Es decir, ese directivo, gracias a un plan de retribución que ha implementado la compañía, tiene la opción de comprar 1000 acciones en el futuro. Bien, dicha opción se ejecutará a $0, pero solo si la acción llega a $50 en un año. Vamos a imaginar que hoy está a 25. Bien, pasado un año, si esa acción, ese precio, llega a $50, le estaremos dando $50.000, es decir, esas 1000 acciones por 50, que es su valor, por alcanzar esos objetivos, y el coste para ese directivo es 0, con lo cual le estamos dando directamente los $50.000, pero en lugar de pagárselos con efectivo, con la liquidez de la empresa, pues se le está entregando esas acciones directamente, que como decía, la compañía puede o bien recomprarlas, pagando por ellas en el mercado, o bien hacer una pequeña ampliación de capital, que es algo, digamos, automático, ¿vale?, diluyendo al accionista, en cuya operación pues no hay ningún tipo de intercambio de dinero en ningún momento, ¿vale? Creo que queda más o menos claro. Bueno, los objetivos de establecer esta política retributiva en las compañías pues son bastante claros. Por resumir, alineas los intereses de los accionistas con los de los empleados y directivos, porque en teoría esos directivos, digamos, que van a querer que suba el precio de la acción, porque al final, cuanto más suba el precio de la acción, más ganarán ambos. Y digo en teoría porque si no obligas a esos trabajadores a mantener las acciones durante un tiempo, lo que sucede muchas veces es que una vez ejecutan esas opciones, es decir, una vez tienen las acciones en su poder, los propios insiders venden a mercado abierto las mismas acciones que les han sido entregadas. No obstante, mediante este tipo de remuneración, algunos directivos pueden embolsarse importantes cantidades de dinero si el precio de la acción se revaloriza, por lo que por esa parte puede tener algo de sentido, ¿no? Luego, los planes de retribución por stock options suelen estar vinculados a planes de medio y largo plazo, de tal manera que incentivan y fidelizan a los directivos de la empresa. No suelen limitarse a un año, sino que existe un plan de stock options mediante el cual, pues, de manera recurrente reciben stock options en la medida en que la empresa va superando hitos, ¿no?, como puede ser un determinado nivel de ingresos, beneficios, ROIC, etc., ¿no? El que establezca el plan de retributivo de stock options de la empresa, ¿no? Eso ya habría que ir al detalle en cada caso, ¿no? Por resumir, básicamente fidelización de los empleados y alinear intereses con los accionistas a largo plazo. Y vamos a volver al otro ejemplo, porque
por resumir, ¿no? Las variables fundamentales que hay que analizar en una stock option recibida, pues es básicamente el número de opciones, el número de acciones que se pueden adquirir, el precio al que tiene derecho a comprar esas acciones, que se llama precio de ejercicio, el plazo para ejercitar la opción y al final la valoración o el valor de esa stock option, que en este caso sería de $50.000. Bien, seguimos. Bien, ahora vamos a pasar a... Bueno, más o menos queda claro qué son las stock options. Si no ha quedado del todo claro, pues lo comentamos en el grupo de Discord, por si queda alguna duda suelta. Y ahora vamos a ver lo importante, ¿no? ¿Dónde podemos ver cómo podemos consultar esas stock options en la compañía que estemos analizando, ¿no? Bueno, pues para ello vamos a poner a un ejemplo. Este extracto está sacado de la memoria de las cuentas anuales de Pinterest. Y bueno, aquí podemos ver, ¿no? Al final de todo, voy a marcarlo. A 31 de diciembre de 2020 teníamos 740 millones de gasto todavía no reconocido de stock options, ¿no? De retribución por acciones, que esperamos reconocer a lo largo de los próximos 3 años. Es decir, ya te está diciendo la compañía que hay 700 millones de dólares, que no es poca cosa, que se irán reconociendo a lo largo de los próximos 3 años, que es lo que durará el actual plan de incentivos de stock options. Es decir, una media de 250 millones por año, que debemos tener en cuenta en nuestra valoración, porque eso no está reconocido todavía en la cuenta de resultados. Y al cabo de 3 años es importante esto, que este plan retributivo seguramente vaya a ser sustituido por otro. Es decir, a lo mejor es sustituido por otro en el cual, si se alcanzan determinados hitos, pues en vez de haber 250 millones por año de media, pues hay 500 millones. Es decir, esto va a ser para siempre, siempre que haya instaurado este tipo de planes retributivos. Continuamos con las cuentas anuales de Pinterest. Aquí tenemos la actividad de las stock options, o sea, esto está sacado del annual report de la compañía, ¿vale? O sea, que no es ningún tipo de documento aparte. Aquí te dice la actividad que ha habido durante el ejercicio de stock options, te dice las que había a 31 de diciembre del 19, las que quedan a 31 de diciembre de 2020, porque se han ejercitado 34.000 acciones a un precio de $2, teniendo en cuenta que estas acciones cotizan en torno a 60-70 dólares a cierre del 2020, pues podemos ver que es prácticamente cero el precio de compra que le suponían para ellos. El precio medio de ejercicio 3,5 y aquí por debajo de 3, lo cual hace la media de 3 años que comentábamos antes. Bien, ¿cómo se refleja esto en la cuenta de resultados? Bien, veíamos antes que había una serie de stock options. Bien, pues en total, en el ejercicio 2020, el 2019 está totalmente distorsionado porque hubo una serie de compensaciones, porque en 2019 fue el año que Pinterest salió a bolsa, salió a cotizar, con lo cual hubo incentivos extraordinarios por este motivo, ¿no? Pero si nos vamos a un año más o menos normal, en 2020, pues hubo 300 millones de dólares en concepto de stock options que se ejecutaron en el ejercicio para los directivos y empleados. Y por la cuenta de resultados, el desglose que te aparece en el Annual Report pues es el siguiente, ¿no? Fundamentalmente está desglosado entre I+D, 200 millones, ventas y marketing, 35 y costes de administración o personal, 58 millones, lo cual hacen esos 300 millones de dólares. Es decir, que cuando nos vemos a la cuenta de resultados no va a aparecer desglosadas esas stock options, el gasto de stock options ejecutadas.
sino que va a estar, digamos, diluido entre diferentes partidas de la cuenta de resultados. Por eso que es un enemigo invisible, ¿vale? Y sobre todo es invisible por el siguiente motivo. Decíamos antes que la mayoría, el 99%, me estoy inventando el dato, no lo he mirado, pero el 99% de las compañías ejecutaban estas stock options a través de la dilución, es decir, a través de la emisión de acciones. Es decir, que a la compañía no le suponía un desembolso de caja. Con lo cual hay 300 millones de gasto en la cuenta de resultados que no supone salida de caja. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué va a hacer la compañía en el estado de flujos de efectivo? En el cash flow statement. Bueno, pues lo va a ajustar, ¿no? Sería lo propio. Bien, nos vamos al cash flow. Bien, pues aquí lo tenemos. Los 321 millones de los que hablábamos antes y esos 1.300 que comentaba ahora que eran extraordinarios por la salida a bolsa de Pinterest en 2019. Pero aquí tenemos los 321 millones que están sumando, ¿vale? Porque estamos ajustando el resultado contable, le sumamos 300 millones porque, oye, esto no ha supuesto una salida de caja para la compañía. Y esto es así. Esto lo vamos a ver en más ejemplos ahora, pero esta es la tónica habitual de cualquier annual report o de cualquier estado financiero de cualquier compañía que cotice en el Nasdaq o en el mercado americano. Ahora lo veremos más en detalle con más ejemplos. Pero quédate con la idea. Pasa por la cuenta de resultados de forma diluida o de forma, vamos a decir, sibilina, ¿no? Entre diferentes partidas. Fundamentalmente va a ir por I+D y costes generales. Y después esa partida que no supone salida de caja directa se ajusta aumentando el cash flow en este estado, que es el que además consideramos importante para calcular el free cash flow, con lo cual es muy muy relevante comprender cada uno de estos movimientos. Y bueno, estas dos ideas son muy importantes. Bien, llegados a este punto, una vez hemos explicado el concepto de las stock options, para qué sirven y cómo se traducen o cómo pasan por los estados financieros de una compañía, pues vamos a ver cómo hemos de aplicar o cómo hemos de usar estos conocimientos para la inversión. Bien, ahora nos vamos a Palo Alto Networks, que es el líder en ciberseguridad en Estados Unidos. Bien, aquí tenemos un resultado, unas pérdidas de 500 millones de dólares. Bien, ¿y qué sucede aquí? Que tenemos aquí el ajuste que comentábamos antes en Pinterest, pues aquí lo tenemos por la friolera de 900 millones. 650, 567. Bien. Bueno, si no supiéramos el tema este de las stock options, pues, ¿qué diríamos? Que hay un cash flow en 2021, a julio del 2021, de 1.500 millones, ¿de acuerdo? Y vamos a decir que hay un CAPEX de 116 millones, con lo cual aproximadamente el free cash flow en 2021 de Palo Alto ha sido en torno a los 1.400 millones de dólares. Si nos vamos al market cap o el EV sacado de ticker, 47.000 millones entre los 1.400 nos da un múltiplo free cash flow de 30 veces. 30 veces free cash flow del 2021. Con lo cual, bueno, consideramos que es una compañía que está creciendo, con muchos vientos de cola en el sector y demás. Bueno, pues a 30 veces parece un chollo, ¿no? ¿Qué sucede? Que si le quitamos estas stock options, estos 895, no cotiza a 30, cotiza a 78 veces. Porque, vamos a ver, estos 894 millones de stock options ejercidas en el 2021, ¿es una salida de caja? No. Pero es una salida de caja indirecta. Me explico. No son 890 millones de cash flow que salen de la empresa, pero sí es
una pérdida de valor de la compañía de 894 millones, aquí de 658 y de 567 en cada uno de estos años. Porque las ampliaciones de capital también hay que tenerlas en cuenta, de una manera o de otra. Pero para el cálculo del free cash flow sí hay que tener en cuenta las stock options, porque te está aumentando de forma artificial el free cash flow, ¿no? Con lo cual, si tenemos en cuenta las stock options, que para mantener a nuestro personal tenemos que ampliar el capital, pues en realidad está a 78 veces free cash flow del julio de 2021. Con lo cual, todo lo que parecía bonito, si lo ajustamos por las stock options, pues parece totalmente desorbitado este precio. Vamos con más ejemplos. Accenture, la consultora, pues una de las líderes mundiales, a agosto de 2020 presentaba un resultado de 5 millones de dólares y tras una serie de ajustes pues presentaba un cash flow de 8,2 millones, o en este caso 8,2 billion. Bien, si le quitamos el CAPEX, que más o menos podemos decir que el CAPEX de mantenimiento es porque es que además es prácticamente el mismo todos los años, pues nos quedaría prácticamente un free cash flow de 7,6 billion. Lo cual, si dividimos el enterprise value, otra vez dado por ticker, entre el free cash flow, esos 7,6 billion, nos daría un precio muy razonable de 28 veces EV free cash flow. Pero nuevamente tenemos aquí el ajuste por stock options, pues nos daría 33 veces si lo ajustamos por las stock options, que no dejaría de estar a un precio más o menos razonable, pero desde luego bastante más caro de lo que parecía inicialmente. Autodesk, por cierto, extraordinaria compañía, sucede lo mismo que en otros casos. Tenemos un free cash flow, o sea, un cash flow de 1.400 millones, le quitamos estos 90 millones de CAPEX, nos vamos a los 1.350 millones o 1,3 billion de free cash flow. Entre el EV nos da 48 veces. Si ajustamos estas stock options, estas casi 400 millones, nos da casi 70 veces. Nos cambia mucho la película. Salesforce. Ya veis que la tónica es la misma en todas las empresas, tanto en la cuenta de resultados como en el cash flow statement, y además en las notas de las cuentas anuales te va a aparecer de forma muy similar a como vimos en Pinterest, con lo cual al final es hacer siempre lo mismo. A enero del 2021, 4,8 billion de cash flow menos el CAPEX, que es prácticamente de 0,7 billion, pues tendríamos unos 4.000 millones de free cash flow a enero del 21. Sobre el enterprise value nos da 68 veces. Pero si lo ajustamos por esta barbaridad de stock options, aquí la tenemos, pues son prácticamente la mitad del cash flow. O sea, aquí son una barbaridad. Estaría a 146 veces, estaría prácticamente al doble. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la directiva se está repartiendo prácticamente la mitad del cash flow que genera el negocio. Bueno, como decía, es una variable, un factor a tener en cuenta, muy significativo, sobre todo en este tipo de compañías tecnológicas muy intensivas en hacer este tipo de políticas retributivas para retener el talento de ciertos directivos y de ciertos empleados clave, y por eso es un enemigo invisible, ¿no? No aparece en la cuenta de resultados aparentemente, y luego se ajusta en el cash flow, pero en realidad lo que estamos haciendo es una ampliación de capital encubierta, ¿no? Con lo cual debemos de ajustarlo para calcular el múltiplo de la compañía, ¿no? Mis conclusiones. Bueno, pues
Cuidado con las stock options, tenemos que entenderlas, es un concepto que es muy muy importante entender para saber cómo nos puede manipular el cash flow real o el múltiplo, mejor dicho, de una compañía. Que además los sistemas retributivos de una compañía son muy cambiantes, lo cual aumenta el riesgo de esta operativa. Es decir, si de aquí a 3 años vemos que las stock options, bueno, pues son asumibles, pero dentro de 3 años el equipo gestor aumenta de forma relevante esa retribución, bueno, pues a futuro está claro que nos va a perjudicar, ¿no? ¿Cuál es la solución a todo esto? Bueno, pues buscar compañías con poca tendencia, ¿no?, a utilizar este tipo de prácticas, o incluso que sean inexistentes, como puede ser la mayor parte de las microcaps o incluso de algunas compañías más grandes como Constellation Software, que directamente han prohibido el uso de estas stock options, ¿no? Bueno, y esto ha sido todo. Espero que te haya hecho pensar acerca de este curioso artificio contable que, como digo, distorsiona la realidad de una compañía, haciéndonos ver que aparentemente y ópticamente está más barata de lo que pueda parecer a simple vista. Y nada más, ¿no? Espero que te haya hecho reflexionar. Cualquier duda la leemos en la sala de Discord y nada, simplemente nos vemos en próximos vídeos de Microvalue. Y si no te has unido todavía a la sala de Discord, te animo a que nos envíes un mail a microvalue@microvalue.es para que te enviemos el código de invitación. Como suelo decir, el inversor particular debe salirse del ordinario para obtener rentabilidades extraordinarias. Espero que tengas un buen día y mejores inversiones.